Sean todos bienvenidos y vamos a dar paso a lo que es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Estoy agradecido porque sé que su palabra es verdad y su palabra nos fortalece. Hablar de la necesidad que hoy hay en el pueblo del Señor, de la obra del Espíritu Santo y de lo que es la palabra, es algo que solamente aquel que ha mirado, ¿verdad?, el efecto transformador del Espíritu y la palabra puede ver la necesidad que el Señor tiene hoy, que nosotros tenemos para el Señor y que el Señor quiere suplir en nuestras vidas. Yo creo que todos aquellos que hemos pasado por lo que hoy vamos a leer o que hemos experimentado y que hemos recibido este fundamento, creo que Dios tiene asunto en el propósito para este último tiempo. Igual, si alguno todavía no considera que lo haya recibido de una manera plena, o a lo mejor puede ser que está en el proceso en lo que es recibir esta palabra, quizás hoy sea un aliciente para seguir adelante. Pero esta palabra va dirigida a lo que es motivar al creyente, va dirigido a lo que es dirigir nuestra vida en base a valores. Y todo eso, hablar de que esos valores solamente el Señor puede traerlos, puede darlos a nuestra vida. Hebreos en su capítulo 2, en su verso 1, nos habla acerca del valor de la salvación. Y creo que por ahí empezamos, y dice el verso 1, por tanto. Y por tanto sabemos que no es una buena manera, ¿verdad?, de empezar algo, sino que ya viene a relación de lo que se ha estado diciendo. Es poder entrelazar lo que es el mensaje y de qué se ha dicho, de lo que es la superioridad de Cristo Jesús sobre todo lo creado, y poniéndolo dentro de lo que es el nivel invisible, ángeles. Y de eso nosotros estamos seguros que el Señor tiene la superioridad. Se ha mostrado en nuestra vida como el Dios supremo, se ha mostrado en nuestra vida como el unigénito del Padre, el único en su género. Pero no solamente se ha manifestado a nosotros como el unigénito, sino se ha dado a conocer como el primogénito de toda creación. Y cuando hablamos de toda creación, árboles, pájaros, cuando hablamos acerca de lo que es la creación de Dios, eso el Señor pueda conceder que en algún momento podamos poder recibirlo, captarlo. Pero hablar acerca de la unigenitura y lo que es la preeminencia del Hijo es algo que asegura el valor de lo que es la salvación. Y es lo que dice el capítulo 2, verso 1. Por tanto, por esa verdad que el Señor ha traído a nuestra vida, que Él está por encima de todo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. El ser desatento es una persona desagradable. Es una persona que no por alguna razón tenemos que convivir con ella, pero una persona desagradable creo que no es una buena carta de presentación. Por eso es necesario que podamos ver, que atendamos, que podamos estar atentos. Dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si? Y ahora pueda usted entrelazar el descuido o el atender con lo que es descuido. En otras palabras, ¿cómo es que descuidamos? Es cuando no atendemos. Por ejemplo, una invitación a una conferencia, una invitación a una serie que puede edificar nuestras vidas. Pues prestarle atención. Con eso no estoy tratando de decir nada, ¿verdad?, o de presionar, de manipular. Solamente una ilustración para que podamos ver que la necesidad de no descuidar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
Y ahí es cuando vean el valor de la salvación, la cual habiendo sido anunciada primeramente, no por el evangelista, no por el hermano que nos dio un folleto, sino testificada, dice, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Gloria a Dios por la evangelización, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Me hizo pensar en aquella iglesia que no solamente recibió palabras, sino la manifestación del poder de Dios. Y otra vez, la necesidad de qué, de lo que es la palabra, y la necesidad de lo que es la obra o el mover del Espíritu Santo. Ahora, el verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y ahí podemos nosotros nuevamente ver, por un lado, la insignificancia del hombre. ¿Qué es el hombre? Pero en la segunda parte, y el hijo del hombre para que lo visites. Y en eso, nuevamente, el Señor conceda que podamos traer el entendimiento que trae las Escrituras para ver realmente quién es el hijo del hombre. Porque hijo de hombre, yo soy hijo de hombre, ¿verdad? Pero el hijo del hombre, hablar de aquel ser que se ha encarnado dentro de nosotros, hablar de aquel que recibimos en nuestra salvación y que es la certeza de que el Señor está en medio de nosotros. Y que ahora, al hablar acerca de lo que es el hijo del hombre, ¿y por qué hijo del hombre? Porque así como nosotros podemos ver su encarnación, así como podemos ver la parte en la cual el ángel de alguna manera sorprende a María y le dice, el santo ser que nacerá. ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el hijo del hombre, aquel que viene y que por obra del Espíritu Santo puede entrar y morar dentro del hombre para que ahora el hijo pueda manifestarse. ¿En dónde? En esta humanidad. Pero no podemos nosotros negar que el acto de condescendencia en el cual el Señor se hizo hombre trajo lugar a una seguridad eterna, hablando acerca de lo que es gustar algo. Verso 14. Y esto es lo que comentaba con ustedes. Si alguien lo ha recibido, si alguien ha tomado el valor y lo ha experimentado de lo que es realmente la transformación de muerte a vida por el Hijo de Dios, ¿y en qué se centra el que hayamos recibido al Señor en nuestro corazón? En esto. Verso 14, mucha atención. Así que por cuanto los hijos participaron ¿de qué? Carne y sangre. Mire hacia acá. Así como usted y yo podemos, pero apriétese y va a tener una sensación. Carne, sangre, nosotros. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quién? El Dios que se hizo hombre. El Dios que dejó su trono y entonces vino a morar en medio de nosotros, Cristo Jesús. Y vea, Él también participó de lo mismo. ¿Y para qué se hizo hombre? ¿Y para qué tuvo esa encarnación? Para una cosa, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La seguridad eterna de alguien que ha recibido esto alcanza una cosa, alabanza del Señor. ¿Qué dijo? Lo que estoy diciendo, que alguien que ha alcanzado a entender, pero más que entender, a vivir, a recibir número uno, pero luego vivir lo que es bajo el poder de la resurrección y bajo que es la vida de Cristo, entonces hay un triunfo, hay una victoria. El estéfanos en el griego que menciona la palabra y es la corona del victorioso. Y eso nosotros podemos entenderlo en base a lo que es, ¿qué hay después de la muerte? Vida. Y vida en abundancia. Y vida eterna. Pero ¿cuál es la seguridad? Alguien que teniendo todo el poder y alguien que teniendo
el poder de dar la vida, de entregarla y volverla a tomar, entonces aquel se hace carne, habita en medio de nosotros, muere en la cruz del Calvario. Pero ¿qué en esa muerte? Destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Victoria en Cristo Jesús. Que con todo podemos decir victoria, que con todo podemos decir el estéfanos, hablar de lo que es la corona del victorioso. ¿Qué más? Verso 15. No solamente quitarle el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay que ponerle atención al tema de la muerte, porque yo no temo la muerte. Y entonces ahora pueda mirar que en el proceso en el cual cada uno de nosotros podamos vivirlo, en ese proceso realmente hay terror y hay temor. Pero cuando alguien ha triunfado, cuando alguien podemos ver que no hay condenación para los hijos del Señor, y que el Señor nos ha liberado, entonces escuche lo siguiente: hay alabanza, hay reconocimiento. Esta parte hay que saberla manejar, porque no buscamos ser reconocidos, no buscamos recibir la alabanza. No tenemos la actitud de la mujer en el libro de los Cantares: oh, si él me besara con besos de su boca. El beso, la adoración, como la atención está en mí. No, la atención está en él. Pero el Señor en su victoria ha traído alabanza para su iglesia. Pero esto tiene que ver con lo que es, por ejemplo, la vida de Miguel. Para mí ha significado mucho en base a una historia que se ha marcado en nuestras vidas. Y creo que eso puede ser la relación que puede sostener a nuestros hijos en lo que es circunstancias adversas. ¿Y qué está diciendo? Es que las historias de vida son lo que pueden motivar a la siguiente generación. ¿Para qué? Para ir hacia adelante. Y entonces el hecho de una historieta, te voy a contar una historia que viví, te voy a decir lo que viví, parece ser una experiencia de hombre, pero cuando hablamos acerca de la vida de Cristo en nosotros, y ya ahora nosotros viendo hacia atrás y entendiendo de las que nos ha librado el Señor y a dónde el Señor nos ha traído para un sometimiento y para lo que es un quebranto, entonces eso trae aliento a la siguiente generación. Y entonces hay alabanza. Y aquí es donde puedo mirar que el temor de la muerte, cuando alguien es librado de esto, entonces ahí hay victoria en el Señor. ¿Por qué? Porque no temáis a los que matan al cuerpo. Y entonces en todo eso nos deja ver valores dentro de lo que es la iglesia. No sabe yo cuánto agradezco al Señor el hecho de poder centrarnos en lo que son valores y poder ver que está número 1, número 2, número 3. Pero algo que yo puedo testificar en mi vida fue que en el momento cuando el Señor vino y me dio la salvación eterna, todo cambió. ¿Y qué cambió? Todo, una perspectiva, todo cambió. Y entonces ahora sí, poder tener hambre y poder tener sed. Y entonces ahora sí poder ver lo inalcanzable, porque librado de las pasiones juveniles como era la rebelión y lo que era la ideología, el idear, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a lograr esto. Y bombardeado completamente con el éxito transmitido dentro de lo que es el hombre, o dicho a través de la definición de un hombre, eso nos hace ver la necesidad de lo que son los valores dentro de nuestra vida. Y eso para todo. ¿Para qué? Para nuestra vida diaria. Por eso el valor de la salvación se centra en una cosa: es grandiosa, hay que atender. ¿Y por qué es grandiosa? Porque estamos hablando de un imperio. Recuerde la palabra reino, contrastada a algo más alto. El imperio es el que conquista los reinos. Y cuando hablamos acerca de este reino, este imperio, ¿qué dice Isaías? Isaías dice que lo limitado de su imperio no tendrá fin. Es decir, hacer que la frontera más próxima a nuestro país, es decir, 100 kilómetros, 300 kilómetros, ahí está la frontera. No. Y ahí empieza los Estados Unidos estar diciendo que en este imperio la frontera no tiene límite, es eterno.
Y entonces cuando hablamos de lo que es realmente el valor, de lo que es vida y de lo que es vida de iglesia, nosotros tenemos que centrarnos en esto: librar del poder de la muerte. ¿Y quién es aquel que puede librarnos del poder de la muerte? El Señor. Apocalipsis capítulo 2. Le voy a decir cómo murió el pastor de esta iglesia. Pastor de esta iglesia, Apocalipsis capítulo 2, y voy a invitarles que se centren ahí. He sido también, desde lo que va de este año, muy desafiado por lo que ha sido la historia de la iglesia. Y le voy a dar cómo murió el pastor de esta iglesia, el encargado, el administrador de la iglesia de Esmirna. Era un tal Policarpo y era el ministro de Esmirna. Cuando nosotros vemos el relato, o la biografía de esta iglesia, está desde el capítulo 2, en el verso 8 hasta el verso 11, pocos versos. Pero cuando nosotros vemos que dentro de estas palabras el Señor Jesús estaba indicando que los creyentes y sus líderes iban a sufrir persecución, tribulación, pobreza, y que iban a experimentar aún más el sufrimiento, escuche, les exhortó a una cosa: escuchen, recibir la corona de la vida. Y ver en relación a este líder de la iglesia, se dice que fue discípulo de Juan, el apóstol, y cuando éste había escuchado de la misma boca de Juan predicar la palabra del Señor, él del mismo modo que Juan lo había pronunciado el mensaje del Señor, entonces Juan vio una posibilidad de que él se quedara como obispo de la iglesia en Esmirna. Pero bueno, después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir persecución. Y cuando vemos, ¿verdad?, que está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a muerte, dice que de repente fue vencido por el sueño. Mientras oraba, no sé cuántos nos pase de esa manera, oramos y nos quedamos dormidos. Pues bueno, fue vencido por el sueño mientras oraba, y en el sueño tuvo una visión. La almohada en la que se reclinaba, empezó a encenderse hasta consumirse. Despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio del fuego a causa de Cristo, lo cual así pasó. Bueno, no estoy aquí para contar historias de hombres, muchas, pero creo que esto nos puede alentar para que nosotros pueda ver que, bueno, cortar leña en el día del sábado, imagínense eso, y traer viruta, y entonces después de quebrarle o fracturarle las piernas y todavía levantarse, ahora lo atan, ¿sí? Empiezan a prender el fuego, pero veía que no le hacía nada el fuego, entonces mandan traer a los soldados y a manera de una estocada, una espada, y entonces por el calor la sangre salió a presión. ¿Sabe qué pasó? Se apagó el fuego. Y entonces ahora el reconocimiento, ¿verdad?, de cómo entendemos estas vidas. ¿Cómo entender estas vidas? Un masoquista, ¿cómo entender estas vidas? Yo creo que de los engaños más grandes que hay en ese tiempo es que pueda, ahorita por decir, viene una persecución para todos nosotros los cristianos y nos van a matar. En lo personal creo que ahora la estrategia es de otra manera. No espere a lo mejor eso, pero que el vencedor, que aquel que ha vencido el temor de la muerte, pueda ser reconocido como algo en el cual podamos ver de las iglesias, poder resaltar el valor y poder ver cuáles iglesias mérito para decir: Dios nos conceda una fe y valores como en esta iglesia Esmirna. La iglesia está avanzando, se está extendiendo por diferentes lugares, pero ahora la persecución. Una secta de los judíos. Bajo ese pensamiento empezó Nerón, ¿verdad?, a concebir el movimiento, ¿verdad?, por usar una palabra y decir: no, es una secta como de los judíos. Cuando se dio cuenta que era el reino de Dios, cuando se dio cuenta que estaba extendiéndose, ahora sí.
ahora sí se ve amenazado y poder ver ese tiempo, tribulación. El punto es el siguiente: sacar los valores de esta iglesia y poder considerar de qué manera es que estamos creciendo, avanzando en la fe, en la vida cristiana. De qué manera es que Dios, a través de esto que hemos recibido y que vivimos, fuimos librados del temor de la muerte, como diciendo, preparando a una generación o preparando a una iglesia así para darlo todo. Y eso es cristianismo, dar todo. ¿Y a quién le damos todo? ¿A una iglesia, a un rótulo, a un ministerio? Al Señor, entregar todo completamente a Él. Y entonces ahora podemos ver los contrastes. Voy a empezar con los valores, que podamos nosotros hacer como un ejercicio y decir, ¿lo tengo? Número 1, la salvación eterna. De ahí parte todo. Porque si alguien no tiene el valor de la salvación eterna, entonces cualquier fantasmita, ¿verdad? Y vámonos. Cualquier tribulación que se levante, cualquier sombra de muerte, entonces vámonos, esto no es para mí. Pero cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y que ese Salmo 91, cómo me ha bendecido últimamente para ver cómo librarnos del terror, cómo librarnos del temor. Eso sí requiere una preparación del Señor en nuestra vida, pero le puedo decir que esto es algo en el cual podamos mirar. Aquí, Apocalipsis capítulo 2, vea lo que dice. Hay riquezas que solo es cuestión de tiempo para que se puedan deshacer. ¿Y por qué haces ese comentario? Porque dice el verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Me encanta, me impresiona cómo en todas las epístolas la autorrevelación de sí mismo. Me impresiona la manera como un Dios que se revela siempre. Lo primero que hace es revelarse, y aquí se presenta como aquel que tiene la resurrección. Verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Cuál es el contraste? Hablar acerca de riquezas y hablar acerca de lo que es pobreza, y entonces podemos ver ¿cuál es el valor de esta iglesia? La pobreza. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Me está diciendo que un valor central es la pobreza? Sí, claro que nosotros vemos de manera natural y es zapatos rotos, ¿verdad? No traigo ni un 5 y entonces no tengo dónde vivir, una choza, ¿verdad? Y esa es pobreza. Y cuando veamos que no es cuestión de dinero, sino estamos hablando de lo que es la pobreza. ¿Y de qué estamos hablando? Mateo capítulo 5, vaya conmigo. Este sería el primer valor que encontramos en la iglesia. Porque contrario a esto, ¿cuál es? Autosuficiencia. ¿Y cómo es la autosuficiencia? De muchas maneras, en recursos, en habilidades, ¿sí? Dejando los recursos, habilidades, talentos, ¿sí? Y todo eso nosotros podremos centrarnos en ello. Pero vea lo que dice Mateo en su capítulo 5, verso 3. Yo anhelo que cada uno de nosotros hoy pueda ser motivado por la palabra a seguir adelante. Si bien es una palabra que confronta, pero es una palabra que va a la motivación espiritual. Es una palabra que va hacia adelante, iglesia. Es una palabra que nos alienta a darlo todo al Señor y seguir en esta carrera. Capítulo 5 de Mateo, verso 3, y dice: bienaventurados los pobres, y vea dónde, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces hablar de pobreza, estamos diciendo que en profunda necesidad de Dios. Yo no sé, pero ¿en qué forma nosotros podemos conocer o es conocida la riqueza? ¿O de qué manera es conocida la pobreza? Pero aquí tiene que ver con no en el sentido de una vida en circunstancias que necesitan ser resueltas, sino una vida necesitada de Dios, y en el cual todo lo material perdió su primer lugar. Valores. Y entonces, ¿de qué se trata? De lo que se trata es de una cosa, es mi necesidad de Dios. Y eso tiene que ver con el acercamiento. ¿Para qué me acerco a Dios? ¿Para tener una familia ejemplar?
¿Para qué me acerco a Dios? Para que mis deudas sean resueltas, para que el Señor cancele todas las deudas que yo tengo. Para eso he venido al Señor. O la necesidad más fuerte que tenemos es mi necesidad de Dios. Nada puede suplir lo que es mi necesidad de Dios. El Señor, escuchen, llenaba toda la existencia de esta iglesia. La única necesidad que ellos tenían era el Señor. Y cuando nosotros vemos la parte de los valores, pueda usted ver, la única necesidad que usted tiene es Dios. Es decir, como ahora trabajar, hay que hacerlo. Hay que ser administradores. Hay que honrar a Dios a través de todo lo que hacemos. Pero el hecho de gastar nuestra vida para obtener algo aquí terrenal, el hecho de obtener nuestra vida para que podamos obtener, como que no tiene mucho sentido. Una vez que lo tenemos, decir, no hay otro. Y eso me hace pensar también en lo que dice el capítulo 6, verso 19. Vaya conmigo al capítulo 6, verso 19. Y en el capítulo 6, verso 19 encontramos lo siguiente. Vea lo que dice. Hablando acerca de posesiones, hablando acerca de tesoros, hablando acerca de todo lo que es el valor aquí en la tierra. Escuche la palabra valor incorruptible. Y es todo lo que tengamos aquí se va a corromper, todo absolutamente. Todo. Y entonces cuando nosotros vemos una riqueza que no se pueda perder, hablamos de valores. Esta iglesia, escuche, tenía una pobreza. No sé si dónde se reunían, no sé si tenían edificios, no sé. Seguramente la historia no lo puede decir, pero lo que sí sé es que de acuerdo al mensaje espiritual, esta iglesia tenía una necesidad de ¿qué? De bancas, de ropa, de alimento. Tenía la necesidad total de Dios. Dios nos ayude. Dios permita que cada uno de nosotros, cada vez que nos levantemos, es decir, no tengo en qué confiar, no tengo cómo salir hoy en este día, no tengo en qué sostenerme hoy, Señor, para decir, este día es esplendoroso. Escuche, pero cuando nosotros ponemos nuestra necesidad en el Señor y decimos, Señor, lo único que tengo eres tú, ahí hay propósito eterno. Y vea, hablar de los valores. Mateo capítulo 6, verso 19, ¿qué dice? No os hagáis de tesoros. ¿Sí dice? Lea conmigo, lea en su vista. Mateo capítulo 6, verso 19. No os hagáis de tesoros. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Mateo 6, 19. No os hagáis de tesoros. No. Una cosa es obtener esto, otra cosa es obtener esto. Tener esto, tener todo esto. Bueno, todo esto es mío. No. Está hablando de ti. No os hagáis tesoros. Porque una cosa es obtener, ¿verdad? Pero ahora cuando mi vida depende de todo lo que es aquí, entonces yo soy el tesoro. Y entonces todo tiene que ver con aquí en la tierra. Todo tiene que ver con lo que es aquí. Y lo que te dice, aquí no hay nada. Una manera de establecer los valores. ¿De qué manera? En la palabra, no os hagáis tesoros en la tierra. Como diciendo, aquí no se te ha perdido nada, aquí no es. ¿Dónde? Que dice, la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan y no los agarran. Verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y si usted fuera al verso 6, es lo que el Señor ve. Ve lo que se hace en el lugar secreto. Ve lo que se hace, ¿en dónde? En el aposento. Ve lo que se hace allí, ¿en dónde? En ese corazón. Ve lo que se almacena en ese corazón, según el verso 6. Dios ve. Por eso la necesidad de este valor dentro de la iglesia, pobres en espíritu. La necesidad, no confío en mis habilidades, no confío
en la experiencia de 18 años ministrando. No confío en las habilidades, en lo que estudié, confío en el Señor. No confío en la nómina, en mi trabajo, confío en el Señor. Confío en todo eso. Y entonces vea, donde está el tesoro, ahí es. El tesoro celestial, ahí es un valor en Cristo. ¿Con cuánta razón el cojo, dame una moneda, dame una moneda? Una manera de obtener, ¿verdad? Una manera de agrandar el ingreso. Dame. No tengo plata ni oro, eso no lo tengo, pero sí tengo algo. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda, llenos de Dios, llenos del Señor. Discernimiento, segundo valor. ¿Por qué discernimiento? No sé si ponerle el segundo valor discernimiento o lo que es sufrimiento, pero otra vez las contradicciones, los contrastes. Me estás diciendo que el sufrimiento es un valor. Más bien discernimiento. ¿Por qué? Un discernimiento, cuando alguien sabe lo que va a pasar y ahí va la vida, y uno sabe y sin poder, o quizás ya le dijo y está, no escucha, o quizás usted imposibilitado de decirle el mensaje y usted ve que va para allá. ¿Sabe qué produce eso? Carga. Sentido de valores. Y entonces, ¿cómo vivimos? Prosperados y en victoria. Sino bajo algo que, amén, nosotros no podemos cargar, lo que solamente alguien puede llevar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahora tiene que ver con una cosa, tiene que ver con lo que es familias, vidas, poder ver lo que se necesita. ¿Qué se necesita? El valor del discernimiento. ¿Y dónde encontramos el discernimiento en esta iglesia? Vuelva nuevamente allá. Discernimiento, Apocalipsis 2, otro valor más. El discernimiento, verso 9. Pero tú eres rico. Gloria a Dios. Voy a leerlo nuevamente, permítame, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Gloria a Dios. El pobre en espíritu tiene riqueza. Claro que aquí no, eterna. Pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de qué? De Satanás. Y ahora un discernimiento ¿de qué? De aquello que se decía ser y no era. Y yo alabo al Señor porque en todo lo que tenga que ver esta palabra nos habla de valores muy centrales en los cuales podamos nosotros poder avanzar y decir: Señor, ayúdanos. ¿Por qué? Porque cuando una vida tiene discernimiento, inmediatamente se va a producir en esa persona carga. Sería como aquel que es escoltado por un médico y entonces ve los benditos rayos X, o lo que es la parte, mis hermanos, de una ecografía, resonancia magnética, y se da cuenta del mal. Sin el valor, entonces, a ver cómo le va. Pero una vida que tiene valor, es decir, cuídese. Y entonces veo que en esta parte se requiere que nosotros podamos, el discernimiento que trae sobre nosotros. Vea, el miércoles 9 de Romanos, el miércoles pudimos ver esta parte de lo que es algo constante y que viene a ser como un sentir. Todos los hombres de Dios, escuché, la iglesia del Señor siempre tuvo este valor, el valor del discernimiento que produce
sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque si no lo hace el Señor, lo hace el hombre. Otra vez, si no lo muestra el Señor, lo muestra el hombre. Mira, no ves que aquí dice, mira aquí, entiéndelo. Ah, sí. Y entonces ahí limitados completamente. ¿En base a qué? A que el enemigo, mientras los hombres o los obreros dormían, vino y sembró cizaña en el trigo. Y en la mañana ven que no solamente en el trigo y la cizaña, y van, ¿y quieres que arranquemos el trigo? No, la cizaña, no, hasta el final. Yo no sé si ellos se quedaron así. Ojalá que alguno no se confunda con los granos de la cizaña, porque al comerlos, mareos, esquizofrenia, vómito, a veces muerte. No sé si, bueno, hasta el final. Pero usted considere cuando alguien va en un camino de muerte y entonces perder sensibilidad, todo eso, ¿por qué? Porque muertos no sienten, pero con la vida de Cristo, con la salvación, entonces vea la necesidad. Yo espero en el Señor que esto también pueda ser valorado por ustedes. La iglesia requiere en ese tiempo discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué a veces es odiado el discernimiento? Porque no, a mí no me traigas cargas. Yo por eso no. Y cuando uno no participa, porque lo más sencillo es evadir el problema. ¿Cuánto he visto que avanzan los problemas porque no se confrontan? ¿Cuánto he visto que se deja pasar la mala obra? Y entonces parece ser que aquí no es la tierra de rectitud, en la cual no se muestra piedad al malvado. Y eso no que un hombre ande checando, el Señor. Pero mire la necesidad. ¿Por qué a veces no queremos el discernimiento? Porque ni quiero verle el celular, porque no, ¿sí? Papás, ni quiero checarle, ni me enseñe. ¿Por qué? Porque algo va a producir carga. ¿Qué va a producir? Vea, capítulo 9 de Romanos, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Cuál era la verdad de Pablo? No, la verdad de Cristo en Pablo. Verdad digo en Cristo. Verso 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Alguien está dispuesto a vivir así, mis hermanos? No. Con un continuo dolor. Pero estamos viendo la biografía de un hombre. No es la excepción a la regla, pero que Dios le usó de una manera fuerte para por lo menos ser usado para entregarnos un Nuevo Testamento. Pero ¿alguien estaría dispuesto a continuo dolor? No sé si yo considero mucho la vida de mami, porque en este último tiempo creo que nosotros como hermanos lo estamos valorando mucho más que antes. Valoren a sus padres. ¿Por qué? Continuo dolor. Me duele. Y ¿cómo vivirá esta viejecita, verdad? Loísa. ¿Cómo vivirá? ¿Alguien se ha puesto a pensar? 90 y tantos años. ¿Cómo vivirá? Irene sabe. Yo sé cómo vive mami. Si alguien tiene a sus papás ya adultos, sabe cómo vive. Una cosa es, y otra cosa es continuo dolor. Ahora que enfermaste, ¿alguien estaría dispuesto a vivir así? El que es llamado por Dios. Pero ¿cómo es el continuo dolor? Por lo que veo, por lo que el Señor me ha mostrado, por lo que el Señor ha traído a mi vida, el valor de una iglesia, en el valor del discernimiento. Considérelo, el llamado del Señor, continuo dolor. No, si yo lo que quiero es pare de sufrir, si yo lo que quiero es ya no tener dolor. Yo quiero una campaña de sanidad y milagros, ¿verdad? Este dolor es diferente. Gloria a Dios por las sanidades. Señor, conceda. Pero aquí estamos hablando de algo espiritual y es continuo dolor. Esa es la vida del creyente. Porque si sufrimos, también reinaremos. Y continuo dolor en mi corazón, verso 9.
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Usted y yo no somos hermanos según la carne. Somos de la congregación de los primogénitos, tenemos el mismo Padre, somos hermanos en Cristo Jesús, en espíritu, bajo la promesa del Señor. Y entonces está hablando de una vida que no tiene a Cristo, está hablando de una vida que, ¿qué es esto? Discernimiento. Y cuando alguien discierne no solamente la falta de salvación, sino que ahora la parte, escuche, la parte de un engaño, la parte de una trampa, cuando alguien puede discernir lo que es apresar a la vida, cuando alguien tiene apreciación de algo, un poder que es superior al nuestro, del hombre, y que pueda aprisionar las vidas, cautivar las vidas. Yo voy a la iglesia, yo voy a la iglesia, sálvese quien pueda. Que el Señor permita que este sentir lo podamos tener. ¿Y qué generaría? Una presión que causa acción. El amor de Cristo nos constriñe. No puedo quedarme así. Discernimiento. ¿Qué discernía la iglesia en Esmirna? Los que se decían ser judíos, pero no eran. Discernimiento. La necesidad del discernimiento, avanzo, porque quizás algunos se sientan muy abrumados por lo que son estos valores, pero hablamos de la iglesia primitiva y que recibe alabanza del Señor y que al final vas a recibir la corona de la vida. Vas a recibir la corona de la vida. Eres el Estéfanos de Dios, ¿sí? ¿Quién? Cristo Jesús en nosotros. Pero hay que seguir. Por eso, ahora me ha faltado esta palabra, tribulación. 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 Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Me falta una sola y es tribulación. Verso 9. Yo conozco tus obras y tú, tribulación. Tribulación lo encontramos, mis hermanos, dentro de lo que es, la voy a definir en el latín, que es una palabra que tiene que ver con, da una imagen, y es cuando el grano es apaleado con un garrote para sacarle las semillas de la cáscara. Y entonces es una cuestión de presión, de golpe. Tribulación. Y el Señor lo dijo, que es la base. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender la vida cristiana. Por eso, bienvenido a la vida espiritual. Bienvenido a la vida del reino. ¿Por qué? Porque cuando nos centramos en esta parte, vaya conmigo, en esta escritura, mis hermanos, en su capítulo, vean, capítulo 11 del libro de los Hechos. Para esto se necesita una cosa, se necesita permanencia. Permanencia, ¿por qué? Vea el verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ese es el propósito de este mensaje. ¿Cuál es? Que el mensaje que nosotros vemos en las iglesias del primer siglo, la iglesia floreciente, un árbol verde completamente. Y cuando vemos esta iglesia, no era otra cosa más que, permanezcan fieles al propósito,
permanecer fieles al propósito del Señor. Y entonces podemos ver, alcanzar propósito en una vida, alcanzar propósito en lo que es la tribulación, la adversidad, la pobreza. En esto sería el hecho de que cada uno de nosotros pudiera: Señor, te pedimos que nos ayudes a salir adelante. Por eso quiero decirle, en algunas áreas que consistían en el sufrimiento. El sufrimiento consiste en lo que es la parte de lo que es el dolor. ¿Por qué? Por el discernimiento. Era continuo dolor, como dice el apóstol Pablo, es decir, que dentro de lo que eran las características de esta iglesia, ¿por qué era sufrida? Es porque había persecución. Pero mucho más, guiándolo a la parte espiritual, consistía en una cosa: tenían discernimiento de aquello que podía conducir a lo que era la destrucción. Y entonces ahí podemos ver la vida de la iglesia, que más adelante es alentada. Primera de Pedro, vaya conmigo al capítulo 4, verso 12. ¿Por qué sufrir, mis hermanos? ¿Por qué podría sufrir? ¿Y por qué? Ahorita va a ver la respuesta del Señor, como en el propósito se define nuestra vida. Como diciendo que en guerra avisada no muere gente. Sí, ojalá que hayan escuchado esa expresión. No, es que ya te lo habían dicho, ¿no? Y cuando hablamos acerca de la vida espiritual en la iglesia, valores, y cuando hablamos acerca del propósito, entonces hay un propósito. Propósito. Primera de Pedro, en su capítulo 4. Primera de Pedro 4. Y dice el verso 12. 4:12. Amados. ¿Cómo dice? Amados. ¿Por qué? Por el amado. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Acostúmbrate, como diciendo, esa es la vida espiritual. Yo sé que algunos pueden emitir este mensaje. ¿Por qué? Porque no sé si con esto se pueda llenar toda la iglesia. Pero una cosa sí sé: lo que haya en la iglesia tiene propósito. Lo que permanezca en la iglesia tiene dirección. Y entonces, mire, quizás no sea un mensaje muy halagador. ¿Por qué? Porque no apreciamos el valor espiritual, pero vea cómo sigue diciendo, para luego terminar y ver la promesa que da el Señor. Verso 13: sino gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y si yo padezco, ¿qué se va a manifestar o qué se va a revelar? Y aquí empiezan algunos beneficios. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Como diciendo, es momentánea. Y de hecho, esa es la palabra. Esta leve tribulación. Compare lo que es términos, leve tribulación, con la gran tribulación final de los tiempos. Y entonces, ¿cuál es la actitud? Una actitud de permanencia, seguir adelante. Una motivación espiritual es: vamos hacia adelante. ¿Por qué? Verso 14: si sois vituperados por ¿qué? Porque te llamas cristiano. No. Por la naturaleza. Porque vives diferente. O sea, actúas diferente. Estás como en otra naturaleza. Claro, que se está Cristo formando en nuestra vida. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aleluya. Y entonces encontramos ahora la vida de la iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se logra esto? Padecer con Cristo, llenos por el glorioso Espíritu de Dios, o porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, porque si alguno
padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, como diciendo, es un privilegio. Bienvenidas las tribulaciones, ¿sí? Como diciendo a Pablo, ¿a cuál prisión quieres llegar ahora que vayas para allá, verdad? Y verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Tenga cuidado, porque este juicio no es para condenación, este juicio no es para destrucción. Está hablando acerca de lo que es la obra del Señor, el tiempo de prueba. ¿Y qué más? Comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecemos, y ahora vean, no, ahora voy a padecer. ¿Cuál fue la desviación en la iglesia, por lo menos en el año 500? Y es que al ver la contaminación de la iglesia, de cómo se estaba corrompiendo, recibiendo la riqueza del imperio y siendo favorecida, entonces vámonos al desierto y a vivir como defensores espirituales o luchadores espirituales. ¿Y qué eran eso? Monjes. ¿Y a qué de origen? A los monasterios. Vidas piadosas que se tenían que apartar de toda la inmundicia para ahora luchar con las fieras en el desierto. ¿Tendrá sentido eso? Quitar la militancia, quitar entonces ahora la aflicción de nosotros. Tenemos que afligir la carne. Nada de eso. El padecimiento yo lo pongo, no, según la voluntad de Dios. ¿Sí? Como no poniéndonos a ver dónde está. No. El Señor permita esto y concede esta gracia también, en la cual nosotros podamos seguir adelante según la voluntad de Dios. Encomienden sus almas, ¿a quién? Al fiel Creador, y hagan el bien. Es decir, Señor, comiendo mi alma, lo que pase, no el cuerpo. Encomendamos nuestras almas a ti. ¿A quién? Al fiel Creador. ¿Por qué? Porque se ha vencido el temor de la muerte, porque está vencido el imperio de la muerte y el diablo, y ahora vida y vida en abundancia. ¿Qué nos espera, iglesia, si nosotros podemos ver? Si podemos permanecer en esto, escuchen, es llamados a vencer. El llamamiento es aquello que le estoy mostrando de acuerdo a las Escrituras, y es que cada uno de nosotros pueda tener eso también en su corazón. Vaya a Apocalipsis en su capítulo 2, invitándoles a que ustedes puedan ver de qué manera el Señor ha prometido. Fiel es el que prometió. Verso 10. Vean la motivación del Señor. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cómo tener a alguien que no teme? ¿Cómo es que podemos nosotros tener este sentir en la iglesia? El Señor habla a nuestras vidas. No temas en nada lo que vas a padecer. Me impresiona cómo el Señor no le dice, te voy a quitar el sufrimiento. Me impresiona cómo el Señor le dice, bueno, se va a terminar, es un poquito de tiempo. Escuche, lo que dice el Señor es que no le quitará el sufrimiento. ¿Y por qué no le quita el sufrimiento? Escuche, porque no era una iglesia pobre. ¿Por qué no le quita el sufrimiento? Porque el mismo Señor, si usted se devuelve al verso 9, pero tú eres rica, no te dará más de lo que puedas. ¿Y por qué razón no le quita el sufrimiento? Porque tenía una característica esta iglesia divina: eres rica. Oh. Y entonces pueda notar la gran necesidad que hay de los valores de Dios. Riqueza espiritual. ¿Por qué no te voy a quitar el sufrimiento? Porque eres rica en valores. Y entonces no es para todos, hermanos. No a todos se les concede el sufrimiento. No a todos se les concede el padecer. No a todos. No todas las iglesias tenían estas características. Por eso enfocarnos en la iglesia en Esmirna nos deja ver
valores en la iglesia. No temas. Qué bonito, ¿no? Que el Señor diga, tú eres rico. ¿Y dónde está la riqueza, Señor? En esto que yo estoy formando. Avanzo. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién la va a dar? Yo te la voy a dar. Hablando el Señor. El periodo de esta iglesia, mis hermanos, lo encontramos el año 60, los 10 días, ¿verdad? No 10 días literales, un periodo de tiempo, a lo mejor unos 100 años, 200 años, y poder ver que en este periodo el Señor le estaba hablando del siguiente. Con esto termino. Fidelidad. Fidelidad al Señor. Cuando alguien es fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? Porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo espero en el Señor, que cada uno de nosotros pueda ver cómo es que el Señor, mis hermanos, trae esta promesa. Le quiero decir que esta palabra, hablar acerca de lo que es la corona, no es una diadema que se aplica a la realeza, sino que estamos hablando de que es una corona que se pone en los mártires. No es una corona aplicada a la realeza, es el estéfanos que le he hablado. En el griego, estéfanos. Y vaya que ese nombre quiere decir Esteban. ¿Y quién fue Esteban? Sino el primer mártir de la iglesia. Aquel que no temió, mis hermanos, no tuvo un solo temor a la muerte, y entonces sé fiel hasta la muerte. Policarpo fue fiel hasta la muerte. Y entonces ahora nosotros, la necesidad que tenemos de esa promesa, de ser motivados a seguir adelante y poder considerar si estos valores están en nosotros. Ver si esto es algo que hoy seguramente el llamado del Señor para algunos de ustedes. Habrá uno, seguramente más que uno, que pueda decir, Señor, yo. Pero no porque yo, sino porque esa palabra ha caído en nosotros, y esa misma palabra quema, esa misma palabra se mete en los huesos. Señor, aquí está mi vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona, no para los reyes, sino esta corona está reservada para lo que es los mártires, aquellos que son fieles hasta la muerte. Si pudiera terminar en una aplicación, mis hermanos, una conclusión, ¿qué se necesita para esto? Escuche la palabra: participación. Participación. 2 escrituras más. La primera la encontramos en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1. Amén. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Aleluya. Cuando decimos aleluya es gloria a Dios. Amén. La gloria es para Él. La corona de la vida, mis hermanos, es para los que vencen son fieles hasta la muerte. Ahora, note, 2 de Timoteo capítulo 1, y dice el verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de... ¿Sabe cuáles son los que van adelante al lago de fuego con azufre? Los cobardes y los incrédulos.
Ellos son los primeros. Apocalipsis 20:11, sin ir allá. Pero los cobardes y los incrédulos, esos son los que hacen la punta para el lago de fuego. No me gustaría estar ahí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no, ¿qué? Te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, y vea, sino participa. Usted tiene una participación. Usted tiene continuo dolor. Oh, nah, allá que se las arregle. ¿Tú te lo buscaste? ¿O hay continuo dolor? Gran tristeza y continuo dolor. Bueno, si no participa de las aflicciones según el Evangelio, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La participación, mis hermanos. Esto no es aprendido, esto no es una lección, esto no es solamente para traerlo en las libretas, no. Esto es para vivirlo. Y cuando hablamos acerca de una participación, participa. Yo le voy a dejar una tarea. Lea el Salmo 37. Voy a ir allá, voy a leer solamente un verso, 2 versos, pero se lo dejo de tarea. Lea el Salmo 37. Y cuando usted lea el Salmo 37, usted mirará una cosa: el dominio propio, la fidelidad. Encontrará la necesidad del carácter de Cristo. Y esta es, escuche, lo llevará a la oración. ¿Y por qué orar? Porque lo primero que hace la oración es que fomenta el dominio propio. ¿Y qué era? Pobre, pero rica. Pobre en espíritu. Verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Usted es impaciente, mis hermanos. Yo soy muy impaciente. Yo necesito este carácter. Y vaya, porque esta oración, si entendemos el Salmo 37 como lo que es una oración, la oración ejerce el carácter del dominio propio. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El buey que está arando, a comparación del buey que está, ¿qué pasa? Que está paciendo. Así en el agostadero, todo verde, y ahí está el buey, no sabiendo que entre más pueda embarnecer, más próximo está su muerte, no el otro. El buey que pase, el buey que ara. Uno está próximo a la muerte, el otro no. Y cuando veo la necesidad, mis hermanos, de enfocar bien el hecho de lo que son los valores, el hecho que lo que es este llamamiento para la iglesia, yo le invito. Le dije que eran 2 versos. Este es el final. Me gustaría terminar con aquello que dice ahí, Apocalipsis 2. Me gustaría terminar hoy dando paso pues al Espíritu Santo. Y el verso 11: el que tenga oído, o el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a
a las iglesias. Y vaya, porque es una de las iglesias, mis hermanos, que le añade algo. De todas las iglesias, a esta le añade algo después de que dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y qué es lo que le dice, mis hermanos? Vea, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pregunta, me detengo ahí. ¿Cómo vemos a la iglesia hoy? Considere. ¿Cómo vemos a la iglesia hoy? ¿La vemos con estas marcas? ¿La vemos con estos valores? ¿La vemos así? Usted juzgue y vea cómo termina: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Está establecido que el hombre muera una vez y después. Y en este caso, mis hermanos, ahora sí, esta muerte, pues esta muerte que es un aliado para nosotros, porque nos lleva a la vida eterna. Seguramente el que esté cercano y el que haya estado expuesto a la muerte podrá saber cómo es el terror a la muerte y podrá entenderlo. Pero los que hemos experimentado lo que es el terror a la muerte, yo le puedo decir algo. Podemos decir: gracias a Dios nos ha librado del terror de la muerte. Que nos ha librado del terror de la muerte. Y entonces, ¿qué? Sé fiel hasta la muerte. Dios te dará la corona de la vida. Yo le invito a que con mucho amor hoy podamos responder este llamado del Señor y que podamos considerar la iglesia, la vida de la iglesia. La iglesia en Esmirna, una iglesia con valores, una iglesia rica. ¿Cuánto quisiera, mis hermanos, que la misión cristiana, por lo menos, tuviéramos algunos, siquiera lo siguiente: el responder al llamado y decir: Señor, sabemos que no son rótulos, es la iglesia del Señor, pero ahora lo que confiere a todos los que han escuchado esta palabra, les invito a que hoy consideren este llamado. Amén.